Bueno, este es el diseño, ¿sí? Entonces están las entidades y los intentos, las intenciones y las entidades, ¿sí? Entonces, las intenciones son los que manejan, digamos, como los verbos, ¿sí? Lo, lo veo de esa manera, ¿sí? Eh, verbos como comprar, eh, necesito, cosas así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo creo una intención acá que es compra, ¿sí? O la intención es de comprar, ¿sí? Entonces, nombre, comprar, ¿sí? Y los verbos sería, bueno, pues comprar, necesito, quiero, bueno, cosas así de obtener, ¿sí? Entonces aquí lo coloco, ¿sí? Y como Cloud da como la palabra, pues aquí lo busco, el verbo, ¿sí? Y me identifica cuál es la intención que quiere esa persona, ¿sí? Eh, entonces así. Eh, las entidades son las palabras, digamos, clave, ¿sí? Por ejemplo, eh, yo quiero una pizza, ¿sí? Entonces, o sea, la pizza es el producto, o sea, el de consumo, como tú has dicho, y lo busco acá, ¿sí? Y acá me indica cuál es la palabra sí en sí y la entidad, ¿sí? Por ejemplo, digamos, necesito un cepillo, ¿sí? Entonces, dentro de la palabra, entonces yo identifico la entidad de producto, o sea, digamos que sí, una entidad de producto, ¿sí? Y el producto está dentro de la palabra cepillo. Y los sinónimos sería cepillo, de pronto manejar plurales, cepillos, eh, peines, peinilla, ¿sí? O, sí, o sea, buscar más o menos de alimentar las tablas para que tenga una mejor entidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la entidad es cepillo, ¿sí? Entonces, palabra, eh, entonces aquí puedo colocar, digamos, cepillo. Entonces, cepillo puede tener que palabras, cepillos, otra palabra, eh, madera, ¿sí? O, o peine, ¿sí? De ese peine pues saldrá otras así, ¿sí? Entonces cuando dos sinónimos pues van a buscar esto. No sé si esa es la duda, si busca entre los sinónimos o busca entre palabras, ¿sí? Entonces eh, ahí me confunde un poco, ¿sí? Entonces pues diría que buscan más en los sinónimos y cuando tenga la palabra pues yo sé que es la palabra exacta, ¿sí? Sin plural ni nada. Y ya sé que cuál es la entidad. Y desde esa entidad, pues yo sé que es un cepillo, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere encontrar un producto, pues yo sé que si él busca cepillos, la entidad está dentro de cepillos de madera, cepillos de, no sé, o sea, lo que tengan en productos, ¿sí? Pues como hay tantos cepillos, ¿sí? O cepillo de peinar y cepillo de dientes, entonces categoriza esa entidad, ¿sí? Entonces, esta es la tabla de productos que la saqué acá de la base de datos, entonces la quiero relacionar así, ¿sí? Que los productos tengan unas entidades, ¿sí? Entonces puede ser que ese cepillo, lo dejé de muchos a muchos porque pues no sé si un producto puede tener muchas entidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo acá cepillo de dientes, ¿sí? Porque las palabras que tengo acá es cepillo, dientes, ¿qué más puede tener un cepillo? Pues lavado vocal, ¿sí? ¿Sí me entiendes? Entonces son muchas entidades, ¿sí? Entonces, esas tres entidades van a meterse en acá. Entonces, el cepillo de dientes, el producto de cepillo, ¿sí? Este producto va a tener acá un cepillo relacionado con cepillos de dientes, va a estar relacionado con lavado vocal, eh, ¿sí me entiendes? O sea, todo lo que el producto puede tener como una categoría dentro de eso, ¿sí? Que en el momento que yo, que
el usuario pregunte por un cepillo y entonces yo comienzo aquí a tratar de identificar qué producto es el que me está diciendo, ¿sí? Para decirle, ¿sí? Entonces, estas son las entidades. Las intenciones. Bueno, las intenciones son, o sea, lo relaciono con los verbos. O sea, si yo quiero tal, entonces va un intento. Esta intención la veo como si fuera un parámetro, ¿sí? Entonces, digamos, yo quiero un cepillo de dientes, ¿sí? Entonces, quiero es de querer, entonces entra en el verbo, sé que es el intento, la intención de comprar algo, ¿sí? Y esa intención va a comprar un cepillo de dientes, entonces pregunto cuál es la palabra que me está, o sea, la identidad, y con estos parámetros me va a indicar que, que o sea, comienzo a llenar los parámetros, o sea, acá es como la entrada, ¿sí? Entonces yo aquí comienzo, pum, esta es la intención y esta es la entidad, esta es la intención, esta es la entidad, ¿sí? Muy bien, en teoría, pues no sé, me tocaría poner en práctica esta tabla de parámetros, es la que veo más complicada de saber, ¿sí? Pero esta es como el registro que va a tener eh, lo que yo busque entre intención y entidad, lo voy guardando en parámetros, ¿sí? Sí, sí. Entonces, bueno, al tener acá, entonces ya tengo las intenciones y tengo las entidades dentro de parámetros, ¿sí? Entonces, hay otra tabla que pues coloqué acá, ¿sí? Que es lo que, digamos, de Aloflow no puede hacer es escalar a más, o sea, intenciones y entidades, ¿sí? Es como decir, yo quiero una pizza, no, bueno, yo quiero un cepillo de dientes de, de material de bambú, ¿sí? Entonces ya me está identificando el tipo, ya me está identificando que quieres un cepillo de dientes y quiere que es de comprar. Entonces aquí yo voy a colocar o sea, coloqué una tabla de requisitos de las intenciones que son obligatorias, ¿sí? Por ejemplo, de las intenciones yo quiero que para que llegue a ser una compra, o sea, entonces las intenciones, o sea, por fuera, ¿no? Los requisitos para hacer una compra, me falta una tabla de compra, digamos que necesito los requisitos de que tenga el producto, o sea, una intención que se llama producto, una intención que se llama tipo de producto, una intención que se llama cantidad, una intención que se llama eh, tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ya sería con el ID del producto, yo creería, ¿sí? Ahorita que lo pide. Ah, no, mentiras. Aquí, ¿sí? Entonces, los requisitos para que ese producto pueda, digamos, estar en la cesta, entonces va a ser así, ¿sí? Que va a tener unas intenciones obligatorias, ¿sí? Entonces, si cumple con todo eso, pues le voy dando, o sea, voy preguntando con los textos correspondientes a preguntas que son necesarias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá ya serían también textos, ¿sí? Entonces, no, esta es una relación de uno a uno. No, sería al revés. Eso. Entonces, cuando yo llene un requisito y el requisito hace falta, entonces yo pregunto para la siguiente secuencia. Aquí también creo que faltó como un order o prioridad, ¿cierto? La prioridad quiere decir que si yo le digo, bueno, este requisito va de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ¿sí? Entonces yo lo que hago es volver y preguntar, bueno, ¿qué requisito faltan de prioridad? ¿Sí? Porque las prioridades pueden ser después o antes de lo que pues, el usuario escriba, ¿sí?
Entonces la IA responde dependiendo de lo que yo requisito, entonces responde el texto. Acá pues son la tabla de textos que se coloca acá para saber que, o sea, o sea, son los textos que se van a responder a la IA, ¿sí? Eh, al cliente. Entonces yo quiero un cepillo de dientes, entonces ya sé cuáles son los intentos. Necesita, bueno, cuáles son los requisitos de las intenciones, entonces le falta es tipo, ¿sí? Entonces tipo está en prioridad 3, ¿sí? Y uno puede decir, quiero algún tipo, ¿no? Porque pues ahí la IA va a entender, bueno, tipo de qué, o sea, no está especificando el producto, ¿sí? No está categorizando el producto y llegaría a otra intención de que pues eh, bueno, tipo no está dentro de lo que necesita, entonces la IA responde con otros textos diciendo, bueno, pues eso se llama como de default error, algo así, como que no entiende, entonces pues da otro texto, ¿sí? Entonces, eh, pasaría acá, bueno, entonces, la tabla de cumplidos, esta es de leer, ¿sí? Esta pues se ingresan y pues se ingresan los requisitos y se llena esta tabla, por decirlo así, ¿sí? Los cumplidos sí es una tabla dinámica con las intenciones que ha consumido el cliente, ¿sí? Haz de cuenta como si fuera el contexto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo las intenciones, yo ya llené la bienvenida, eh, ya llené el de producto, ya llené cuánta cantidad necesitaba, eh, qué producto es, ¿sí? Qué tipo es, entonces todo esto se va llenando aquí en cumplidos, ¿sí? Entonces dice, bueno, el usuario tal eh, ya cumplió con esta intención, ya cumplió con esta intención, y lo que hago es comparar con los requisitos, ¿sí? Entonces, leo esta, o sea, ingreso, leo esta contra esta, ¿sí? O sea, cumplidos, o sea, o sea, mapeo cumplidos, no, mapeo requisitos para saber cuáles cumplidos fueron ya hechos, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, digamos, tiene 4 requisitos, entonces este tiene 3, entonces falta un requisito, no, puede ser eh, qué tipo de producto es, entonces ya con requisito, entonces le manda el texto de la IA, ¿sí? Al cliente. Entonces, más o menos es así, creo que está como complicado eh, en sentido de que, pues, o sea, hay cosas que queda como vagando, ¿sí? Mm, las intenciones sé que son con los verbos, pero pues mm, de pronto acá las intenciones con la IA que responde, pues va a quedar un poquito como que no cuadra acá, ¿sí? Sino que por los requisitos va a tener la prioridad, ¿sí? De que si, no sé, el cliente comienza, bueno, buenos días, entonces, por ejemplo, buenos días para Cloud, pues no da nada ¿cómo se diría eso? No da nada, ¿sí me entiendes? O sea, no me da ninguna palabras, no me las parte buenos días, ni en sintaxis. Entonces, por ejemplo, ahí ya la intención es, pues, digamos, yo hago una intención que se llama bienvenida o saludo y ¿y qué? Y acá ya me toca colocar los verbos de días y buenos, ¿sí? Para que la intención para la IA pueda responder y el requisito de no cumple, entonces pues no, o sea, de entra acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta relación de aquí a aquí, pues ya no da, ¿sí? Entonces a veces Cloud necesita muchas palabras para poder procesar o palabras muy claves, ¿sí? Eso me he dado cuenta ahorita trabajando con Cloud. En el formulario que te pasé, ahí me di cuenta que es diferente. Eh, lo otro son los parámetros, como te había comentado.
Ese parámetros es lo mismo que cumplió, sino que parámetros ingresa a las entidades y las intenciones que se está registrando con el usuario, ¿sí? Eh, para después hacer una compra, ¿sí? Entonces creo que no sé si está bien acá este parámetro, lo tengo todavía como ambiguo, qué hacer con él. La otra es palabras, no sé si necesita de verdad palabras o de una vez de lo que los sinónimos con las entidades pues ya da, sí, porque si aquí yo le digo compra, pues no necesito aquí decir que es compra, sino que yo sé que la entidad va en realizar, o sea, de identificar algo de una entidad. Entonces aquí es las cuestiones que tengo con el diagrama, ¿sí? No sé qué piensas.